Bueno, el panel de esta edición del Free Market Roadshow en Madrid, en 2019, es un panel que va a tratar sobre el auge del autoritarismo en Europa. Entonces, bueno, los tres intervinientes que estamos invitados a participar en esta mesa redonda, pues vamos a tratar de analizar un poco cómo está Europa, por qué están surgiendo movimientos a ambos lados del espectro ideológico tan preocupantes por su alto grado de populismo y de revisión de las libertades que habíamos conquistado y que en gran medida son producto del liberalismo de los últimos 3 siglos en nuestro continente. Y bueno, pues analizaremos esto y hablaremos un poco de cómo combatir esas nuevas formas de autoritarismo. Yo creo que Europa está en una situación bastante preocupante en la que de alguna manera parece que nos hemos retrotraído a lo que fue la República de Weimar, a los años 20-30, al periodo interbélico del siglo pasado que terminó desencadenando una Segunda Guerra Mundial cuyas consecuencias absolutamente trágicas todos deploramos. Me preocupa mucho que tengamos una extrema izquierda que en muchos países de Europa está más crecida que nunca y que al mismo tiempo estén surgiendo movimientos, en unos casos claramente de extrema derecha y en otros casos en un espacio intermedio con un pie en el conservadurismo, pero con otro pie en posiciones que van más allá de las líneas rojas habituales del mundo liberal, de la democracia westminsteriana, y me preocupa que ambos fenómenos, a ambos extremos del mapa ideológico, pues puedan llegar a llevarnos a una situación insoportable. Estamos viendo ya un caso concreto que es el de Italia, donde el gobierno de coalición es un gobierno de ese tipo de fuerzas, de una fuerza que más o menos podemos ubicar en la extrema izquierda populista, con una fuerza que más o menos podríamos ubicar en esa nueva derecha o casi extrema derecha populista también. Y están en coalición ellos y están en la oposición todos los partidos convencionales. Bueno, yo creo que eso nos debe llevar a cuestionar a la socialdemocracia generalizada y transpartita, cuyo mal desempeño de estas últimas 7 décadas ha llevado al resurgimiento de ese tipo de ideologías, pero también nos tiene que llevar a combatir a ese tipo de ideologías para que no puedan estar en el poder. A ver, yo creo que en gran medida el fenómeno parte de un desgaste del propio sistema político generalizado que hemos conocido en las últimas 7 décadas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que Ralph Dahrendorf denominó el consenso socialdemócrata. Hemos vivido en un sistema aparentemente pluralista político en todo el continente europeo. España y Portugal se incorporan en el año 75-76 a ese mismo sistema, pero que solamente es pluralista en apariencia, porque lo que ocurre es que la socialdemocracia, el alto intervencionismo económico, pero también cultural, etcétera, permea a todos los partidos del sistema en general. Y lo que queda a ambos extremos es muy pequeño y muy totalitario. Como reacción frente a ese desgaste, ya después de 70 años, está bastante desgastado ese sistema, además con la última recesión que fue bastante dura, pues lo que ocurre es que se reavivan movimientos que creíamos superados desde hace 70, 80, 90 años, que se revisten de nuevos ropajes, que, bueno, cambian algunas pocas cosas, pero en el fondo su esencia sigue siendo la misma de aquel periodo de entreguerras que creíamos superado, y resulta que de buenas a primeras nos encontramos con un resurgimiento de cierta extrema derecha y de cierta extrema izquierda, y en algunos países, por ejemplo Grecia, pues es que es directamente la extrema derecha que hay allí, es nacionalsocialista, es Amanecer Dorado, y la extrema izquierda que está en el poder es Syriza, que sería equivalente a Unidas Podemos. Con lo cual, verdaderamente, creo que Europa entera se encuentra en una situación muy preocupante. Movimientos autoritarios de extrema izquierda y movimientos autoritarios de extrema derecha o casi en prácticamente todos los países del continente. En Finlandia hubo elecciones hace poco y quedaron segunda fuerza política los populistas, por ejemplo. Entonces, yo creo que los liberales clásicos, los libertarios, los minarquistas, los ANCAPs, los objetivistas, todas las familias del individualismo político, tenemos que ser bastante escépticos respecto a este tipo de movimientos de un extremo u otro del espectro político, y tenemos que decir, bueno, nadie nos va a llevar a antes del liberalismo. El liberalismo es el inicio de todo el individualismo político en sus diferentes ramas, vertientes, spin-offs y corrientes, pero lo que no podemos permitir es que ni la extrema izquierda ni la nueva extrema derecha nos lleven a antes del liberalismo, a antes del capitalismo, a antes de la separación entre Iglesia y Estado, a antes de la liberación profesional de las mujeres, a antes de la igualdad de tratamiento a todas las personas con independencia de su orientación sexual, por ejemplo, que nos puedan llevar a antes del
de esa maravillosa movilidad social que permitió que el capitalismo pudiera emerger y que hizo que acabáramos con una sociedad de estamentos y de castas y pasáramos a una sociedad de individuos en la que cualquier individuo podía llegar tan arriba como se propusiera. Es decir, hay determinadas líneas rojas que creo que los liberales fuimos los primeros que contribuimos a establecer este maravilloso marco occidental y europeo que nos llevó a despegar frente al resto de civilizaciones y a alcanzar en 200, 300 años unos niveles inéditos en la humanidad, en la historia de la humanidad, de progreso, de bienestar personal, de longevidad. Eso no podemos renunciar a ello y no podemos permitir que por el desgaste de la maldita socialdemocracia vengan otras ideologías más autoritarias y peores que nos lleven a antes de todo eso. No podemos, por el desgaste de la socialdemocracia, ir al preliberalismo. Yo creo que la solución es ser muy firmes en las líneas rojas. Las líneas rojas que marcan en cualquier escenario de teatro hasta dónde puede uno pasar y dónde ya no debe pisar, las debemos de tener claras todos los amantes de la libertad, que por supuesto los primeros somos los liberales y los libertarios, pero bueno, en menor medida las fuerzas políticas convencionales en la derecha moderada y en la izquierda moderada del espectro político deberían ser las primeras en poner esas líneas rojas a quienes están más allá. Estamos viendo que ocurre todo lo contrario, que Podemos fue un fenómeno instado en gran medida por el Partido Popular de Rajoy, jugando con fuego y creando una situación muy grave, y que en otros países europeos estamos viendo pues, cómo partidos de izquierda a lo mejor están aupando a partidos casi de extrema derecha para romper o dividir el voto del centro-derecha convencional, etc. A ver, yo creo que tenemos que ser un poco más responsables, más racionales y más sensatos todos, y que lo que hay que hacer es dejar fuera de esas líneas rojas a aquellos que no admiten ni siquiera el liberalismo básico que ha formado la esencia de la democracia liberal westminsteriana de estos últimos siglos. Tenemos que avanzar hacia más libertad, es lo que queremos los libertarios. Los libertarios no nos conformamos tampoco con la socialdemocracia ajada, absolutamente corrupta, transpartita, que prácticamente es igual sea cual sea el partido que gobierne, extremadamente intervencionista. No queremos esa socialdemocracia, queremos más libertad y queremos mucho menos Estado, pero eso no lo vamos a conseguir de la mano de los populistas, ni de un lado ni del otro.